Cuando terminó de llover, los dioses se reunieron en Teotihuacán. Había que crear un nuevo sol y este había de durar para siempre, pero ya no le quedaba fuerza a ningún dios para crearlo, así que se sacrificaron todos. Juntaron sus fuerzas y renunciaron a manifestarse en el mundo para que el quinto sol, Nahui-Olin, naciera. Era un sol que había de durar mientras los viejos rituales de los dioses se mantuvieran, pues si no se hacía, se rompería la alianza, se destruiría el pacto entre dioses y hombres, y entonces las pesadillas vendrían desde más allá de los sueños para devorar a la humanidad del quinto sol, y ya no quedaría ningún dios para crear ningún sol nuevo. Hola, soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver en profundidad la guía de inicio de Nahui-Olin. Ante la próxima publicación del juego de rol de Nahui-Olin, que publicará no solo rol en próximas fechas, ha habido gente que me ha ido preguntando acerca de las redes sociales, acerca de este juego. Sobre todo con dudas que van referenciadas a, bueno, cómo funciona el sistema, cómo se juega, ¿es esto una expansión de Aquelarre? ¿Es un suplemento de Aquelarre? Bueno, vamos a tratar de resolver esas dudas utilizando la guía de inicio de Nahui-Olin que se repartió con motivo del día del rol gratuito el pasado junio. Y bueno, ya os puedo avanzar. Primero, esto es un juego de rol por motu propio. No es una expansión de Aquelarre, no es un suplemento de Aquelarre, ni siquiera es compatible con Aquelarre. Utiliza un sistema de juego diferente, un sistema de juego que vamos a ver, que es muy sencillito, mucho más sencillo que el de Aquelarre, pero como digo, van por caminos separados. Evidentemente comparten al autor y comparten su gusto por el contexto histórico, pero hasta ahí. Bueno, ¿y qué es lo que nos presenta Nahui-Olin? Nahui-Olin nos habla de la época del descubrimiento de América. Vamos a movernos dentro de un periodo histórico estimable entre 1492 y 1600 aproximadamente. La época de la llegada de los conquistadores, de los descubridores, de los exploradores procedentes de España, que, bueno, pues llevaron todas esas luces y sombras a este nuevo continente. Llevaron leyes, llevaron universidades, llevaron progreso, pero con ellos también fueron enfermedades, también fueron abusos, también hubo injusticias. Así que dentro de esta época tan convulsa nos vamos a mover en un contexto histórico que es el real y un contexto mágico que es el que se nos aporta por parte de las diferentes leyendas, sobre todo magia y mitología de los diferentes pueblos nativos, que son los que van a tener este toque sobrenatural para el juego. Bueno, y sobre el sistema. El sistema podríamos definirlo como si Aquelarre tuviese una noche loca con la guía de géneros de hitos y 9 meses después naciera este juego. Se nota que se han cogido cosas que procedentes del sistema hitos, pero se les ha dado un toque mucho más de la vieja escuela, utilizando el sistema porcentual y retirando todo lo que tiene que ver con conceptos narrativos que procedían en su mayor medida de Fate. Vale, es muy sencillo, la verdad es que es un sistema que sorprende por la sencillez y la simplicidad. Yo os digo que cuando lo leí por primera vez me resultó un poco raro, no acabé de cogerle bien. En una segunda lectura y tras probarlo en mesa os puedo decir que funciona perfectamente. Es muy intuitivo, es muy rápido, es muy sencillo y lo digo, funciona mejor de lo que esperaba. Os cuento. eh, Después de, en la guía de inicio, después de unas 10 páginas de introducción, donde se nos mete un poquito el contexto histórico, se nos habla un poquito de la época, tenemos la creación de personajes. La creación de personajes que además se nos presenta con tiradas en tablas de creación de personaje, por lo cual se hace rapidísimamente. Y donde vamos a darle pues, su nombre, su oficio, origen social, el carácter, su descripción física y poco más hace falta, ya lo tendríamos prácticamente hecho. Pasaríamos entonces a definir las características y destrezas. Las características son habilidades, pero habilidades muy generales. Aquí no vamos a tener atributos, ni constitución, ni voluntad, ni reflejos, ni ninguna cosa de estas, sino directamente vamos a pasar a las características que, como digo, son habilidades muy generales. Y en ese sentido estamos hablando de agilidad, combate, cultura, fortaleza, habilidad,
personalidad y percepción. Con estas habilidades, con estas características, como es aquí, nos vamos a dirigir en todo el juego. Van a tener un valor porcentual, ¿vale? Con 2 cifras. Y es en lo cual nos vamos a mover. Si sacas igual o menos, tienes éxito. Si sacas más, pues has fallado. Lo referente a críticas y pifias, el dado que vamos a utilizar 2 dados de 10. No vamos a utilizarlos de unidades. Sabéis que hay muchos dados de 10 que tienen decenas. Pues vamos a utilizar los 2 de unidades. Y los resultados van a ir desde 00 hasta 99, no desde 1 a 100. Desde 00 a 99, los dobles cuando se acierte van a ser críticos, los dobles cuando se falle van a ser pifia. Es decir, si tenemos un 55 en una de estas características y tiramos el dado, con un 00, 11, 22, 33, 44 y 55 va a ser crítico, y con un 66, 77, 88 y 99 va a ser pifia. Por lo cual veis que es sencillo. Además, cada una de estas características van a tener un complemento, que aquí se denomina destreza. Va a ser una especialización, podríamos llamarla así, una especialización que lo que nos hace es tener un modificador positivo para poder utilizar en las tiradas. Por ejemplo, en agilidad aquí se nos menciona cabalgar, correr y sigilo. En combate, arcabuz, espada, pelea. En cultura, botica, medicina, supervivencia. Bueno, así en todas y cada una de ellas. También se avisa que en el juego de rol vamos a tener muchas más para poder elegir. ¿Y esto qué es lo que significa? Que cuando vayamos a tirar el dado, si tanto nuestro oficio tiene que ver con la tirada en particular como la destreza que tenemos, por el primer modificador vamos a poder sumar un más 20% y por el segundo un más 10%. Es decir, si como por ejemplo hemos visto, pues en habilidad tenemos medicina y estamos haciendo algo referente a tratar de curar a alguien y tenemos por ejemplo un 40%, pues para esa tirada, como la destreza se relaciona con la actividad que estamos tomando, tendríamos un 60%, es decir, 40 más 20. Si además el oficio pudiese también emplearse, pues por ejemplo fuéramos un curandero, un boticario, un médico, doctor, pues también podríamos sumarle un segundo modificador que en este caso sería de un 10%, es decir, 40 más 20 más 10, 70%. Así de sencillo. En cuanto al sistema de salud, el sistema de salud se mueve en 4 etapas. 4 etapas que van a ser normal, herido, malherido y agonizante. Cada una de ellas van a tener 5 casillas. Esto va a ser común para todos, no hay ningún tipo de modificador para que se pueda ampliar o se pueda disminuir. Y con esas 5 casillas lo que nos dice es que cuando tachemos todas pasaremos a la siguiente. Pero si, por ejemplo, durante un combate o durante un tipo de acción en la cual hayamos sufrido daño, no llenamos todas, es decir, por ejemplo, en la primera línea, que es la de normal, marcamos única y exclusivamente 4 casillas, por ejemplo, pues al final de la escena van a borrarse todas. Pero si pasamos a la siguiente fila, que en este caso sería de normal a herido, entonces sí que se consolida el daño y no te lo puedes borrar. También vamos a tener, además de salud, vamos a tener una medición de entereza, que en este caso se refiere a estrés mental. Decir algo así como cordura. Y solamente al saltar a la tercera herida, tanto en salud como en entereza, vamos a tener un menos 20%, en su caso a actividades físicas y en el otro caso a actividades sociales o mentales. Bueno, como veis, el sistema es muy sencillito y os digo, tiene muchas cosas cogidas de hitos. Por ejemplo, el daño. El daño, cuando vayamos a tirar daño por un ataque o algo así, podemos o bien las armas indicarnos que vamos a tirar distintos dados de 10, por ejemplo un dado de 10, 2 dados de 10, pero a veces también lo que nos indican es el dado alto, el dado unitario o el dado bajo. Esto lo que se refiere es a que la propia tirada de ataque vamos a coger el daño. El daño que hayamos tirado, pues si es el dado alto nos quedaremos con el mayor valor de los 2 dados lanzados, si es el dado unitario nos vamos a quedar con el dado de unidades y si es con el dado bajo pues nos quedaremos con el dado más bajo de los 2 lanzados. Lo cual veis que esto también se correlaciona con hitos, pero ya os digo, cogido pasado a porcentaje
y retirado todo lo que es conceptos de narrativo y tal, porque por ejemplo en las destrezas se aplican directamente, no hay que gastar ningún punto de drama, ni justificarlas, ni tal, simplemente se aplican cuando sean aplicables. Y ya está. En cuanto a esto, también tenemos aquí una cosa cogida de hitas que son los puntos de aventura. Los puntos de aventura, al principio del juego vamos a tener 3. No se explica mucho sobre ellos, se dejan un poco al albur porque no te dicen cómo recuperarlos, no te dicen cómo los va a utilizar el director de juego, que aquí se llama Tlatoani o algo parecido. Es un nombre raro. Bueno, al director de juego de aquí. Y estos puntos de aventura lo que nos van a poder permitir son una serie de cosas. La primera es cambiar el orden de los dados. Como os digo, van a ser dados de unidades, evidentemente de distinto color, que uno marcará las decenas y el otro las unidades. Pero gastando un punto de aventura, lo que podemos es cambiar el orden de los dados. Imaginaos que nos sale un 82, pues podemos cambiarlo a 28. También los puntos de aventura lo que nos permiten es cambiar el grado de una tirada, es decir, de éxito a crítico y de pifia a fallo. Lo que no se permite es pasar de fallo a éxito, ¿vale? También lo que nos permiten es hacer una declaración. Lo típico de llegamos a un lugar desconocido y pues nosotros nos inventamos que, pues mira, ahí tenemos un conocido con el que ya habíamos contactado en otros momentos, tal, o incluso un familiar para que nos pueda explicar o presentar por aquí. Bueno, ese tipo de cosas que nos van a permitir estos puntos de aventura. Y sobre el sistema, poco más decir que las características van a tener en total a nivel 1, sí, este juego utiliza niveles, a nivel 1 un valor de 220 que vamos a repartir. Aquí nos hacen un repartimiento bastante sencillo. A la mayor, a la característica mayor, a la que queramos ser mejores, le vamos a poner un valor de 55, a las dos siguientes de un 40, a las que menos nos movamos con ellas vamos a ponerle un valor de 10 y al resto vamos a ponerles un valor de 25, en este caso a 3. Y así ya estaría directamente hecho, aunque supongo que se puede utilizar de esa manera, como os digo, repartiendo 220 puntos. Y os digo que tiene niveles. A ver si lo encuentro yo, os lo muestro. Sí, la tabla de progresión por nivel. Vamos a ver por aquí. Ahí lo tenéis. Se nos presentan 10 niveles que no van tanto en el sentido de que sean personajes tipo Dungeons and Dragons por los niveles, sino que los niveles lo que van a marcar son tanto los puntos de aventura que va a tener el personaje, la posibilidad de adquirir nuevas destrezas, los puntos de característica que se van a repartir y el máximo de característica que vamos a poder tener. A nivel 1 es un 55%, ese es el mayor nivel que vamos a poder tener, y mientras que en nivel 10 vamos a subir hasta un 90%. Como os digo, lo de los niveles no va tanto como para marcar la fuerza o el progreso del personaje, como para poder marcar los límites que tiene en cuanto a la mayor capacidad de poder moverse y de poder realizar acciones, así como los puntos de aventura y diferentes medidas. La guía de inicio se cierra con una aventura de Juan Xisto, que es bastante sencillita, no tiene mucha chicha. Es una aventura introductoria que lo que va dirigida principalmente se llama Palabras de Paz, Vientos de Guerra, y lo que va principalmente es a introducirnos en el juego, a presentarlo, a darle un contexto histórico, a hacer un par de tiradas sociales, un par de tiradas de habilidad y algo de combate. Yo creo que puede ampliarse bastante bien. Desde luego nos presenta una semilla de aventura que yo creo que más desarrollada os puede dar mucha más chicha, pero como os digo, perfectamente válida para lo que es probar el juego. Y hasta aquí hablamos. Lo que he estado viendo en la página web de No Solo Roll, en la preventa que están haciendo, se habla primero de que van a ampliar muchísimo lo que es el contexto histórico. Ya sabéis que esto Ricard Ibáñez es especialista.
Se va a ampliar también muchísimo las escuelas de magia. Aquí nos presentan un par de hechizos, como os digo, única y exclusivamente para nativos, para indígenas. No lo sé si en el manual, al igual que en Aquelarre, había hechizos cristianos de oraciones o saludadores o cosas parecidas. No tiene pinta. Pero la magia, como os digo, pues nos va a presentar este componente mágico, sobrenatural. Tenemos imágenes de hombres jaguar, tenemos imágenes de chamanes, sobre todo ese tipo de cosas que le van a dar bastante gracia. Y a ver si os lo puedo aquí. ¿Lo veis? Un hombre jaguar bastante imponente. Y que supongo que el bestiario que incluya va a tener muchos de estos toques mágicos correspondientes a lo que es la idiosincrasia indígena del Nuevo Mundo. Me parece un juego muy interesante, como os digo. La primera impresión, cuando me lo leí así rápidamente, de una manera un poco transversal, me quedé un poco raro. No lo acabé de pillar, pero una vez que me lo he vuelto a leer, que además lo he tenido la oportunidad de probarlo en mesa, funciona perfectamente. Es muy rápido, muy fácil de asimilar, muy intuitivo. Como os digo, el sistema ha cogido lo mejor de hitos, le ha pasado a porcentual y ahí lo tenéis, no hay más. Y sobre todo que da para muchísimas aventuras, para muchísimas semillas y para muchísimas ideas que podáis tener para poder llevarlas a juego. Espero que os haya servido os haya servido para elegir si vais a comprarlo o no. Yo os digo que ya estoy metido, que me llegará cuando se ponga a la venta y que ahí veremos con mayor profundidad todo lo que trae. Como digo, espero que os sea útil, si os ayuda para decidiros o no. Gracias por suscribiros al canal. Si tenéis algún tipo de pregunta, me la dejáis en los comentarios o me buscáis a través de Twitter en @arcanosguardián y trataré de resolverlo en la mejor medida de mis posibilidades. Y como siempre os digo, sigan jugando.